Paula Canalis y Santiago Gunz, integrantes del movimiento Evita, que han hecho un trabajo de campo impecable, realmente impecable. Gracias por estar, ¿eh? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo arrancó todo? Bueno, nosotros arrancamos el año pasado esta investigación. En principio empezamos acompañando a las cuadrillas de higiene urbana, que forman parte de nuestra organización. Las cuadrillas de higiene son grupos de vecinos que se organizan para limpiar sus barrios, en los barrios donde tienen dificultades con el tema de los residuos. Y bueno, cuando empezamos a caminar los recorridos que hacen ellos, notábamos un patrón que se repetía en absolutamente todas las calles, que son los microbasurales. Entonces lo que empezamos a hacer es marcarlos en el mapa. Y bueno, como vimos que era un problema que estaba en realidad en toda la ciudad, no solamente en estos barrios específicos, decidimos abrir una convocatoria para la ciudadanía para que nos manden una foto y la ubicación del microbasural que pueda haber en su barrio, en los lugares que habitan, en el camino al trabajo. Entonces, bueno, empezamos a confeccionar el mapa con el que luego hicimos el informe. Cuando hicieron la convocatoria, ¿cómo fue la reacción de los vecinos? Mira, nosotros largamos un video contando lo que estábamos haciendo y la verdad que recibimos, pero cantidad de mensajes. Eso es cansancio. Sí. Ustedes saben, digamos, que eso es intolerancia ya directamente. Sí. Imagínate que casi la mitad de los basurales que relevamos nos lo mandaron los vecinos. Nosotros después completamos también con un rastrillaje en alguna zona donde estimábamos que también podía haber basurales y que no teníamos muchos datos. Bueno, complementamos con un rastrillaje para poder hacer un trabajo bien completo de toda la ciudad, ¿no? ¿Cuántos basurales detectaron? Hasta el 10 de agosto de este año detectamos 232. 232 basurales, sí, a lo largo y a lo ancho de la ciudad de Santa Fe. Suponemos que hay algunos más, porque obviamente uno, digamos... Van a ir saltando directamente. Sí, sabemos, digamos, que todavía falta un poco más, pero hasta la fecha tenemos 232. Digo, pensemos que si nosotros comparamos con Rosario, hace muy poquito salió también un relevamiento muy similar de la ciudad de Rosario, que en toda la ciudad había 270. Una ciudad que es 3 veces más grande. 3 veces más grande en demografía y extensión. Y estamos en un número muy cercano. Entonces, bueno, esto que nos preguntamos, ¿no? Si no somos la ciudad más sucia de la provincia, tiene que ver con estas comparaciones que hacemos con otras ciudades también grandes, como Rafaela, también comparábamos con la ciudad de San Lorenzo. Bueno, la situación es complicada. Nosotros también nos tomamos el trabajo de identificar o clasificarlo de los basurales estos por los tamaños, también por la temporalidad, que es cuánto tiempo permanecen hasta que lo pasan a juntar. Y lo que pudimos calcular, estimar, digamos, sumando el promedio de la superficie de cada uno de los basurales, porque medimos todos los basurales básicamente, es que superan los 11.000 metros cuadrados. 11.000 metros cuadrados sumando todo. Para que te dé una idea, una cancha de fútbol como la de Unión y Colón tiene 7.000 metros cuadrados. O sea, son casi 2 canchas de fútbol de Unión y Colón, imagínatela, llena de basuras. Eso es toda la basura que hoy está en la calle. Y hacia arriba también, en volumen. Sí, en volumen. Nosotros medimos la superficie porque por ahí el volumen es más complicado, queríamos ser lo más preciso posible con los datos que compartíamos. Pero la imagen es esa, son casi 2 canchas de fútbol de Unión o de Colón llenas de basura. ¿Este trabajo se lo han compartido a la municipalidad, al Ejecutivo Municipal, a Poletti y compañía? Nosotros confeccionamos un informe que se lo presentamos a la municipalidad, que no solamente son los datos que nosotros recabamos, sino que también son las conclusiones que sacamos del por qué está pasando esto y también algunas alternativas que pensamos que pueden funcionar a la hora de gestionar los residuos. A ver, está bueno esto. Ustedes son propositivos. Se preguntan el por qué, la hipótesis, y le dan conclusiones. Sí. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué hipótesis tienen de por qué sucede esto? A ver, primero que además del relevamiento, de recorrer, de hablar con los vecinos, fuimos, obviamente, todos los mensajes que nos mandaban, nosotros íbamos al lugar, hablábamos con los vecinos para ver, porque había que verificar el dato, pero también conocer el por qué se generaba ese basural. A la par de esto hicimos entrevistas con actores de todas las etapas de la gestión de residuos, de la generación, recolección. Fuimos al relleno sanitario, hablamos con recuperadores. Bueno, hicimos un trabajo también de investigación, bueno, con gente de la UNL, de la UTN, que acá tenemos gente que conoce muchísimo el problema y pudimos más o menos esquematizar el por qué se generan, por un lado,
que tiene que ver con dos motivos principales, digamos, que lo podemos agrupar así, digo, dentro de la complejidad del tema, en dos motivos que son la falla del sistema de recolección, como un primer motivo, que está principalmente acentuada en la zona de las periferias de la ciudad, y los malos hábitos de los vecinos como el segundo motivo por el cual se generan los basurales. Estas dos cuestiones se retroalimentan constantemente porque una mala recolección hace que la persona descrea, saque la basura a cualquier hora, no separe los residuos, bueno, se generan muchos inconvenientes, y un mal hábito del vecino hace que la recolección sea deficiente, porque si lo sacaste después que pasó el camión, esa basura quedó en la calle, por ahí después se rompe, pasan animales, etc. Entonces, estas dos cuestiones que incluso se verifican, por ejemplo, porque hay basurales en el centro y en el este de la ciudad, lugares donde uno estima y hablando con los vecinos sabe que funciona bien el sistema, entonces ahí claramente el basural En el centro y en el este de la ciudad, o sea, estamos hablando... en toda la ciudad hay basurales. Dentro de bulevares, como se dice, y un poco y hacia la costanera, por ejemplo. Exacto, o sea, los basurales están en toda la ciudad. Hay más en algunos lugares, o sea, se acentúa geográficamente en las periferias, o sea, en el norte principalmente, pero también en el sur y en la costa, pero están en toda la ciudad. Bueno, esto, como te decía, estos dos factores se retroalimentan constantemente. La gran pregunta es, porque Poletti salió a hablar, a decir algo de esto, que había entre 180 y 200 basurales, que lo limpiaban todos los días. Eso es mentira, imposible limpiar 200 basurales todos los días, no tiene capacidad. No hay capacidad de parte de Cliva y Eurofe. Y también hay camiones de la municipalidad que aportan a eso, pero la cuestión es que es prácticamente imposible hacerlo. Hay una periodicidad en el levantamiento de los basurales, sabemos que cada 2 semanas, máximo 3, la mayoría son levantados, pero el problema es que se vuelven a generar, ¿no? Entonces, ahí la segunda pregunta que hacías vos, ¿no? ¿Por qué es tan difícil erradicar el basural? Ahí nosotros esbozamos una suerte de conclusión a partir de experiencias que en la ciudad han sido efectivas para eliminar los basurales. Esto es muy importante tomar en cuenta porque realmente no hay muchas experiencias donde justamente hayan podido eliminar el problema del basural. Y tiene que ver con lo que decía Pauli de estas cuadrillas de higiene urbana que lo que han hecho es una cuestión muy práctica. Como son personas que viven en el barrio, saben por qué se genera el basural, saben qué vecino saca mal la basura, saben cómo funciona y cuándo pasa el sistema de recolección de residuos, entonces unen las dos cosas. Hablan con los vecinos, coordinan la acción diciendo, che, la basura se acumula hasta tal hora, pongámosla acá, organicémosla así, y además coordinan con la recolección. Entonces, garantizando la conducta del vecino y garantizando la coordinación con el sistema de recolección, han logrado eliminar basurales. Conclusión, o sea, ¿la municipalidad tiene capacidad para poder hacer esto? Sí. Imagínate, la municipalidad hoy en día está gastando en lo que es solo recolección de residuos el 17% del presupuesto total. Muchísima plata. Es mucho, para que funcione tan mal, sobre todo, es muchísimo. Y ten en cuenta que están las alternativas estas, que son las cuadrillas, y bueno, también están los recuperadores urbanos, que son, bueno, particularmente nosotros visitamos la planta donde trabaja la cooperativa Reciclando Sueños. Ellos también tienen una muy buena experiencia de coordinación con los vecinos, se llaman promotoras ambientales, van casa por casa y les explican cuáles son los residuos reciclables, porque también la municipalidad te dice seco y húmedo, y el descreimiento realmente de santafesino es total con respecto a eso, y tienen razón. ¿Descreimiento por qué? Y es muy común escuchar, ¿para qué voy a separar la basura si se junta todo en el relleno sanitario? También te dice seco y húmedo, ¿qué es lo seco? ¿Qué es lo húmedo? ¿No es cierto? Bueno, por eso ya va por un problema, digamos, consuetudinario. La costumbre del santafesino, si es esa, la de desconfiar, cumplí con eso, aunque sea con lo que te están diciendo, digamos, claro. Me parece no le cuesta nada. Sí, totalmente. Sí. O sea, después que pase lo que pase, pero digamos, ya cumplí con este paso, digamos, como ciudadano. Sí, ahí lo que entra en juego, que es una arista principal en la gestión de residuos, siempre se habla de promoción ambiental. ¿Viste? Vos agarrás cualquier ordenanza de gestión de residuos y la palabra promoción ambiental o educación ambiental la va a tener por ahí dando vuelta. Pero el tema es que nadie te dice cómo es ni qué hacer, o sea, cómo ejecutar esa promoción ambiental. Esto que decía Pauli de que esta experiencia de promotores ambientales es efectiva, tiene que ver con que siguen ciertos pasos ordenados para garantizar esa conducta por parte del vecino. Y ahí está una cuestión fundamental, si
Hoy en la gestión de residuos, todo el mundo habla, los expertos te lo dicen, la cuestión principal es la generación, es la conducta del vecino, y lo que menos ponemos en recursos y en estrategias políticas en eso, en esa promoción ambiental, estamos en un problema enorme, ¿no? Arrancando por la información, pasando por la concientización de decir, loco, si sacás la basura es por esto, porque hay que hacerlo así, siguiendo por motivaciones o motivadores que son clásicos como, por ejemplo, digamos, motivador económico o incluso penalidades para los que no cumplen con esas conductas, y después un control permanente y un acompañamiento. A mí, de esas o sea, situaciones. siempre cuando teníamos una sección en un programa hace ya más de 20 años, que salíamos a recorrer los distintos vecinales, clubes, barrios, y había mucho, por supuesto, digamos, muchos de estos casos, ¿no? De basurales a cielo abierto. Y nos decían los mismos vecinos que venían de otros barrios. Claro, sí. Venían de otros barrios. O sea, en mi casa no, pero claro, en la casa a 15 cuadras sí lo hago. Claro, sí. ¿Ustedes han detectado también ese tipo de casos? Sí. Del egoísmo propio del ser humano, ¿no? Sí, eso es bastante común. Lo que notamos también es que esas prácticas, sobre todo de eso, nos hablaban, por ejemplo, de la vuelta del Nuevo Iturraspe en el barrio Estanislao López, que venían camionetas, viste, como camionetas de lujo a tirar la basura ahí, tenía que ver con que también ya había basura ahí, ¿no? O sea, esto también es importante. Ese un espacio, imán, claro, ese espacio atractivo. donde uno dejó ese papelito primero, el otro dice, acá ya hay un papel, entonces yo puedo tirar entonces una bolsa, pasa el otro y ya tira algo más grande, digo, y se va generando como una costumbre, como una idea para la comunidad y para cualquiera que pasa, que ese espacio es para dejar basura, ¿no? Entonces también una de las cuestiones que se utiliza mucho y que es efectiva para eliminar los basurales es la de revalorizar ese espacio. O sea, una vez que lo limpiaste, una vez que hablaste con los vecinos, garantizaste que te juntan la basura, bueno, darle muchas veces otra utilidad, desde poner unas plantas en la esquina, en la ochava esa donde se juntan las cosas, armar una plaza en un descampado, una canchita de fútbol. Sí, y también, perdón, hay lugares que están abandonados por el municipio como plazas. Tenemos el ejemplo también de un señor que se contactó, que tiene un merendero, enfrente hay una plaza que está abandonada con todos los juegos rotos, automáticamente se abandonó la plaza y se empezó a generar un microbasural en un espacio verde que no se usa. Bueno, teléfono para Poletti, buen trabajo, muy buen trabajo, bueno, felicitaciones. Y seguramente el intendente debe tomar esto y debe convocarlos a ustedes para ver cómo se puede llevar alguna acción articulada. Esperemos, ya le dejamos todas las herramientas para que pueda avanzar con esto. Hemos presentado todo.